Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. La bendición del Señor siempre esté con cada uno de ustedes. En esta mañana estamos nuevamente para poder estudiar la palabra bendita de Dios. Esta palabra que nos instruye, que nos anima a los cristianos, que nos dice, esta es la forma como tienes que conducirte. Por eso hemos estado estudiando distintos libros de la palabra del Señor. Hemos visto en el Evangelio de Juan, hemos visto también las epístolas del apóstol Pablo, las epístolas generales, también hemos visto de Santiago, Pedro, también de Juan. Ahora estamos viendo Apocalipsis, este libro de la revelación, porque lo correcto es decir la revelación de Dios al pueblo cristiano, cómo las cosas van a acontecer. Por eso la palabra de Dios es bien clara en decirnos. Hemos estado estudiando ya el capítulo 1, hemos visto algunos pasajes de la palabra del Señor. El versículo 9 dice, yo Juan, el escritor es el apóstol Juan, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe, dice, de vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él se encontraba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol Pablo estaba exiliado. Una persona que es exiliada generalmente es privada de toda amistad, de tal manera que no tiene las provisiones necesarias. No puede está aislado en un lugar donde no tiene de dónde comprar, de dónde comer, de dónde hacer tantas cosas. Mucho se habla del exilio en nuestro medio, ¿verdad? Se habla del exilio de las personas que han estado quizás contrarias al gobierno, contrarias en momentos o en una situación difícil, o han cometido una cosa. Ellos han estado exiliados, pero no quizá como el apóstol Juan. El apóstol Juan estaba en una isla, y una isla es rodeada, una isla al centro, quizás un pequeño territorio de tierra ahí, rodeado de agua. El agua no le deja, él no podía escapar. Él no podía decir, me voy a cualquier descuido, me voy a salir, me voy a ir de aquí. Él no podía. Entonces, para él era como una cárcel. Era una cárcel, una prisión, porque no podía hacer otra cosa. Por eso dice, dice, Juan, vuestro hermano, y copartícipe, dice, copartícipe vuestro, participando igual que ustedes en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué causa? Por la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios, por anunciar, por decir, Dios es Dios, un Dios vivo. Usted conoce a Dios, usted conoce a Cristo. Ese es el mensaje que decimos. Ese es el mensaje que tenemos que hablar a los demás. Por esta causa, dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso estaba ahí. Lo llevaron exilado. No, ya esta persona, que no hable más, lo llevaremos ahí. ¿Habrá sido así tal vez? Pero el apóstol tiene una misión que cumplir. En el versículo 19, a ver, usted me está acompañando, ¿verdad? Está con la palabra de Dios. Estamos viendo en el capítulo 1, estamos recordando algunos versículos que hemos visto. El versículo 19 le dice, con toda claridad, escribe en este libro las cosas que has visto, lo que has visto antes, lo que has conocido. Y también escribe las cosas que son y las que han de ser después de estas. Las que han de ser después de estas, o sea, el futuro, todo lo que va a acontecer en el futuro. Por eso, hermanos, es importante entender esto. Ya hemos visto las cosas que vio la gloria de Dios, vio al Señor en el Espíritu, estando ahí en la isla de Patmos, el apóstol Juan
vio la grandeza, la bendición de Dios. Aquí vemos, hermanos, en el versículo 9, que acabamos de mencionar, vemos al apóstol contemplando la visión de Cristo, contemplando todo lo que iba a acontecer. Él dice, era llevado en el Espíritu. Qué lindo. Hermanos, qué experiencia. Que el Espíritu Santo lo guíe, lo lleve y le diga, ven, te voy a mostrar todas estas cosas. Todo esto es lo que va a acontecer. Todo esto es el futuro de la humanidad. Le dice en los capítulos, vamos a ver en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el capítulo 3, 22, se encuentra el apóstol en la tierra, aún está en la isla de Patmos, y le dice, contemple el futuro a través de las edades de la iglesia. Observa las cosas que están, cómo está la iglesia, cuál es la explicación de la iglesia. El versículo 20 dice, nos habla también de algo muy especial. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La explicación más natural acerca de los ángeles, hermanos. Ángeles son mensajeros. Ellos eran hombres enviados para las 7 iglesias, para saber de la salud del apóstol Juan, quien se hallaba sufriendo el exilio en Patmos. Pero ellos representan al que anuncia el mensaje de Dios a la iglesia. El mensaje a las iglesias, miren, es bueno que conversemos un poco y veamos cuál es el sentido. El mensaje a las iglesias que vamos a ver ya en el capítulo 2. Hay 4 maneras de explicar. Es un mensaje en un sentido local, a la congregación que existe, a las iglesias, directamente, a las iglesias en este momento, a la iglesia, a la congregación que se encuentra en distintos lugares. En segundo lugar, una exhortación a todas las iglesias de todos los tiempos, como un medio por el cual ellas pueden discernir su verdadero estado espiritual. La iglesia debe discernir su estado espiritual. Usted debe discernir como iglesia, como componente de la iglesia, cuál es su estado espiritual delante del Señor, ante la vista de Dios. En un aspecto personal, es una exhortación dirigida a todo aquel, dice, aquel que tiene oído, todo aquel que venciere, dice también. El que tiene oído tiene que vencer, tiene que escuchar, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchar demanda obediencia a la palabra del Señor. Amén. Amén. En cuarto aspecto podemos decir de que es algo profético en cuanto a la revelación de estos mensajes a las 7 iglesias. Es la historia espiritual de la iglesia. Y yo creo que es en forma bien clara. La iglesia ha de permanecer por la misericordia de Dios. Pero la iglesia a partir del capítulo 3, versículo 22 ya no se menciona. Y eso es lo que vamos a ver. En el capítulo 2 vamos a ver que la iglesia está aquí, está presente, está en sus actividades. Por eso se dice que el libro de los Hechos es una revelación del estado de la iglesia. Los viajes, las misiones, las congregaciones que se levantaron, la obra de los distintos
discípulos del Señor, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, predicando, viajando con distintos siervos, con Bernabé, con Silas, con Timoteo, con Tito, haciendo la obra del Señor. Pero se dice que el libro de los Hechos no ha terminado, no ha sido concluido todavía, se sigue escribiendo la obra de la iglesia en este tiempo. Usted como cristiano, como parte de la iglesia, miembro de la iglesia de Cristo Jesús, usted está escribiendo, está siendo anotado todos sus hechos. Por eso es una exhortación, una exhortación tremendamente directa a nosotros, es decir, ¿cómo te estás comportando? ¿Qué clase de cristiano eres? Entonces, vemos de que esto es lo que se nos describe. Nos habla de la historia espiritual de la iglesia, en su orden. Por eso, cuando estemos viendo, vamos a ver primero la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso nos habla del estado de la iglesia en el tiempo cuando fue escrito este libro. ¿Cómo era la iglesia cuando empezó? Eso es lo que vemos en el libro de Éfeso. El libro de Esmirna, que vamos a ver también, nos habla del periodo de grandes persecuciones. Grandes persecuciones había en el tiempo de Esmirna. Pérgamo, el surgimiento de la iglesia en el mundo. ¿Cómo está la iglesia con relación al mundo? ¿Cuál es su relación con el mundo? Por eso dice, Pérgamo es el surgimiento de la iglesia en el mundo, donde está el trono de Satanás. Hermanos, ya vamos a identificar, vamos a ver, ¿por qué dice eso la palabra del Señor? Cuando habla eso nos está hablando después de la conversión de Constantino. ¿Usted sabe quién fue Constantino? Un emperador. Un emperador que él unió, dice, el Estado con la iglesia. A los cristianos. Dijo, sean cristianos y van a estar también en mi reino. Por eso es el que llevó, ¿no? Es el que ha hecho surgir inclusive la religión de Roma, el catolicismo. Constantino, en el año 316 después de Cristo. Tiatira, posteriormente. Tiatira dice que es el triunfo del papado. Qué tremendo, hermanos. El cual es un desarrollo de la condición descrita por Pérgamo. En Pérgamo, la iglesia estaba mezclada con el mundo, como acabo de decirle con Constantino. El triunfo de la religión de Balaam, la mundanalidad, y la de los nicolaitas, dictatura sacerdotal. Qué tremendo, hermano. Son cosas que vamos a ver. Los vamos a ir analizando, desmenuzando así, a la luz de la palabra. También nos habla de Jezabel, ¿verdad? Vamos a ver de Jezabel. ¿Qué hizo Jezabel? Introdujo la idolatría en Israel. El romanismo mezcló el cristianismo con ceremonias paganas. Eso también está ahí. La iglesia tuvo que pasar todas esas etapas. Sardis, la iglesia de Sardis que vamos a ver, es la reforma protestante. ¿Se acuerda o sabe por lo menos de que hubo una reforma protestante con Martín Lutero, verdad? Lutero dice, se convenció por la lectura de la palabra del Señor de que la salvación es por fe, no es por obras. Dijo, la salvación es por fe. Y él no estuvo de acuerdo ya con Roma. Por eso presentó, dice, las 95 tesis que preparó, las clavó en la puerta. Y dijo, no estoy de acuerdo. Eso fue la iglesia de Sardis.
La iglesia de Filadelfia representa a todos aquellos que dan un claro testimonio de la palabra y el nombre en un tiempo que es descrito. No que había una perfección completa. Había algo y vamos a ver todo eso. La Odisea, la última de las iglesias que se menciona, se caracteriza por su propia religión, que solamente era en forma externa. Entonces, hermanos, realmente es un estudio que tenemos que saber, tenemos que conocer. Cuando hablamos de los nicolaitas, ¿qué son los nicolaitas? Los nicolaitas quiere decir conquistar, conquistadores. Era un pueblo de los laicos. En la historia no sé, tampoco se dice que los nicolaitas era considerado como una secta. Es una palabra simbólica. Se refiere a la nación, se refiere a la noción más antigua del orden sacerdotal o clero, la cual más tarde llegó a dividirse en sacerdotes y laicos. Ya le debe ser, por el término le debe ser muy conocido. ¿Dónde se habla de los sacerdotes y los laicos? Ustedes son laicos, no pueden hacer más. Una cosa es el sacerdote. En otras palabras, una cosa es el cura. Una hermandad en la que todos eran iguales. En la iglesia de Éfeso era importante las obras en ese tiempo. Haces bien, vas a estar bien. En la iglesia de Pérgamo se habló mucho de la doctrina. Entonces, mis amados hermanos, con todo esto, hermanos, vamos a leer, vamos a describir lo que es la primera iglesia que se menciona aquí. Las cosas que son, lo que es, lo que puedes todavía identificar plenamente es la iglesia. Nosotros estamos en esto. La iglesia está en esto. En estas 7 iglesias está la forma en que el cristiano es. ¿Cuál de las 7 es la más, es la perfecta, la que se va a llevar Dios? Quiero desilusionarle, ninguna. Ninguna de las 7. Dios va a preparar el renuevo, la octava iglesia, el nombre, la iglesia completa, la iglesia perfecta. Todas y cada una de las iglesias que vamos a describir tienen cosas buenas, pero fallaron a Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Dice, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al responsable, al encargado, ya que hay un ángel que está cubriendo esta iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que guarda a los 7 ángeles. A los 7 pastores, 7 siervos que van predicando en cada una de las iglesias. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro es figura de las 7 iglesias. Dice esto. Miren, esta es la primera mención que se hace a la iglesia. Yo conozco tus obras, le dice. Yo sé cómo estás. También sé tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Era terrible, hermanos. En ese tiempo el cristiano decía, no, aquí no puedes hacer mal. Aquí tienes que ser una persona bien, correcta. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Estaban pendientes. Hay un apóstol ahí. Ahí veremos si tiene las señales de apóstol. Y no lo son. Dice. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has hallado que son mentirosos.
Porque ha habido en ese tiempo y como que hay también en este tiempo. Hay gente que dice, no, yo soy apóstol, pero ¿tienes las señales? Una de las principales señales de un apóstol es que haya visto al Señor. No físicamente, sino en el espíritu. Tiene que haber tenido ese encuentro con el Señor. Y puede decir con autoridad, yo soy apóstol del Señor. Porque el Señor me ha revelado. El Señor me ha mostrado. El verso 3 dice, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Y no has desmayado. Está ahí, bien, ¿verdad? Una iglesia que ha trabajado arduamente, que ha tenido buenas obras delante del Señor. Pero tengo contra ti, le dice. Ahí está. Esto es lo negativo de la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Cuando tú conociste a Cristo, ¿cómo te entusiasmaba? ¿Cómo te sentías delante del Señor? Uy, no, yo quiero estar en esta reunión. Me gusta que me expliquen la palabra, que me enseñen, que me compartan, que me digan, esto es así, esto es así. Entonces dice, eras feliz, pero has dejado de pensar de esa manera. Eso es lo negativo de la iglesia de Éfeso. Ha dejado su primer amor. Recuerda, dice el verso 5. Por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Dónde ha sido tu tropiezo? Quizás has dejado pasar el pecado. Quizás te has cauterizado. Tu conciencia ha dicho, no, está bien nomás, no hay problema. Cuidado. El pecado, hermanos, es lo que nos aleja de Dios. El pecado nos enfría. El pecado no permite que sigamos adelante. El pecado hace que uno diga, no, está bien nomás. Por eso, querido hermano, si tú quieres estar con el Señor al 100%, no aceptes al mundo. No hagas amistad con el mundo. El mundo, hermano, siempre nos va a jalar. Y el enemigo de nuestras almas, el diablo, hermanos, va a confabular con nuestra alma, con la carne. Y decir, no está bien, no te preocupes. Va a pasar, nadie se va a dar cuenta. ¿Acaso te ve el pastor? Vamos nomás, iremos nomás a tal lugar. Hagamos fiesta. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras. Arrepiéntete. Haz las primeras obras. ¿Cómo eras? Ibas a la reunión, escuchabas la palabra, no faltabas a la reunión, pero ahora ya faltas. Ahora poco te interesa el compromiso. Está diciendo. Así hoy en día la iglesia está así, ya no hay compromiso. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no haces eso, dice, voy a venir pronto y voy a quitar tu candelero de su lugar. Si no te arrepientes y sigues viviendo esa vida licenciosa, esa vida donde todo es permitido, no, está bien nomás, sigan nomás, hagamos fiesta, ven nomás, vestite como sea, ¿no? Hazte crecer el cabello. Los jóvenes que usen nomás aretes. Las señoritas también pueden ponerse sus piercing en la oreja, en la ceja, en todo lado, en los brazos, en todo lado. Eso es no hacer las obras de Dios. Arrepiéntete, quítate todas esas cosas. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser de la familia de Dios? Límpiate de todas esas cosas. El varón no debe ponerse arete. El varón ahí tiene en sus orejas colgando, ¿verdad? O tiene unos huecos por ahí. ¿Saben qué, hermanos?
Eso es figura de un homosexual dormido. Una persona que tiene esa tendencia homosexual. Porque Dios ha establecido claramente, el varón es varón. Amén. Por eso dice inclusivamente, nos dice de que la mujer no debe vestir la ropa del varón, ni el varón la ropa de la mujer. Así de claro es Dios en decirnos. No hagas eso, hijo. Arrepiéntete. O quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Si no haces eso, ya no serás iglesia. Qué tremendo. Ya no serás miembro de la iglesia, ya no serás de la familia de Dios. Por eso algunos dicen, la salvación se pierde. No. Si vos puedes persistir, si tú persistes en la obediencia al Señor, no te vas a perder jamás. Pero si no haces las obras, hermanos, te quedarás. Te quedarás para el juicio. Te quedarás para aquel día en que el Señor diga, a ver, ¿qué hizo esta persona? ¿Qué obras tiene? ¿Puede recibir algún galardón? No, Señor, nunca hizo nada. Es más, se apartó. Ya, agárrenlo, aténlo nomás. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! Pero tienes esto. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Hermanos, no puede haber mezcla. El nicolaíta es aquel que mezcla la religión, la fe en Dios, con el paganismo. Eso es lo que hizo Constantino. Constantino, ¿saben qué dijo? En mi estado, en mi gobierno, como gobernador, como emperador, voy a hacer que todos vengan. Pero podemos venir con todo lo que tenemos. Vamos a cargar todas nuestras tradiciones más. Claro, vénganse nomás. No va a haber ningún problema. Eso es lo que dice el catolicismo hoy en día. No se preocupe. Igual nomás es. Hay las fiestas. Usted tiene que hacer por sus almas. Tiene que hacer la Navidad. Tiene que hacer este otro. Tiene que hacer aquello. Eso es el paganismo. Por eso dice, tú aborreces las obras de los nicolaitas. Aborreces ese tipo de actitudes. Yo también aborrezco. No me agrada, dice. Por eso se está preparando en este tiempo, que vamos a ver más adelante, la gran Babilonia, la madre de las abominaciones, dice, que es el sistema católico. Así de claro, hermanos. Está siendo preparado para la gran apostasía. El verso 7. El que tiene oído, oiga, dice. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Si tú tienes estas características de la iglesia de Éfeso, vence. Si vences, nos va a dar a comer del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Es Cristo Jesús, nuestro Dios. Es el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está el paraíso de Dios? Es otro pasaje que tenemos que aprender. El paraíso de Dios estará todavía por Irán, por Irak, por esos lugares, que posiblemente ahí se encontraba. ¿Estará ahí? No. El paraíso de Dios no está ahí. En el capítulo 22, que cuando lleguemos a eso vamos a ver, no, se encuentra en la Jerusalén celestial, el paraíso de Dios. Dios se lo llevó al paraíso. ¿Qué más se llevó el Señor? El arca del pacto, el arca del testimonio. El Señor lo tiene. Porque eso no puede estar aquí en la tierra, es de Dios y le pertenece a Dios. Amén. Amén. Muy bien. Porque nuestro tiempo se ha agotado, hermanos, vamos a continuar viendo a la iglesia de Esmirna, ¿no? Una iglesia, hermanos, que nos habla con toda claridad. Ya lo vamos a estar viendo.
es el tiempo de la iglesia con las grandes persecuciones. ¿No? Entonces vamos a ver, lo vamos a ver. Pero usted medite en lo que acabamos de compartir en los versículos 1 al 7 del capítulo 2. Vuelva a leer en su casa. Mañana estaremos y le animo también que usted lea del versículo 8 hasta el versículo 29, parte del versículo 3. ¿No? Y podemos estar viendo todavía muchos pasajes más. Sí, sí. Hasta el versículo 5, 3, 5, hasta el 6, a la iglesia de Filadelfia. O sea, tenemos bastante tela que cortar. Queridos hermanos, vamos a agradecer a Dios en esta mañana y decir, miren qué lindo saber, Señor, que tenemos que tener cuidado. ¿Estamos en alguna? Señor, queremos estar en la iglesia que es tuya, Señor. Amén, sí, Señor. En tu iglesia, la iglesia de Cristo. La iglesia que es temerosa, que busca la santidad en el Señor. La iglesia que dices, Dios es Dios. En Él no hay juego, no hay burlas, no hay engaño, no hay mentira. Sí, Señor. Queridos hermanos, oremos a Dios, por favor. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias. Gracias por esta bendición que tú nos haces meditar, nos haces pensar, Señor, en que tenemos que tener cuidado. Quizá la iglesia hoy en día todavía está, Señor, ha perdido su primer amor, ya no está convencido de lo que es Dios. Señor, debemos volver al lugar de donde hemos caído. Debemos arrepentirnos, debemos hacer las primeras obras, hacer como solíamos hacer, compartir, salir a predicar. Cada día es un renuevo, Amén. cada día es un cambio, cada día es para aprender en el Señor. Oh Dios bendito, Padre Santo, te damos gracias por todo esto, gracias por tu palabra, gracias por esta bendición de aprender y conocerte más a ti. Gracias por tu palabra, por esta palabra escrita, por esta palabra que es de bendición para nosotros. Amén. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Estaremos en nuestra próxima reunión.